callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Oh, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Hoy llévame allá, donde sé que habrá paz, donde me tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. 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 Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, no hay nadie como tú, no, no, no. Buen día, feliz domingo. En este día estamos para compartir este programa. Hoy estoy solito, voy a compartir la palabra del Señor. Primero, como hacemos siempre, es agradecerle a cada uno de los hermanos que siguen colaborando y compartiendo con los alimentos. Hay muchas personas que están agradecidas al Señor y agradecidas a ustedes por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se está compartiendo y también por el amor de cada uno que a pesar de sus propias necesidades ayudan y se fijan en la necesidad del otro. Y eso
hay una recompensa, dice la palabra de Dios, que cuando, el Señor enseñó que el que tenga 2 capas, que dé una, que podamos estar atentos al necesitado, al huérfano, a la viuda, y qué bueno que podamos en este tiempo que hay un momento de necesidad, saber de que estamos cumpliendo también y estamos haciendo con amor, ayudando a aquellas personas que podemos y que podemos alcanzarla en esta necesidad. Quiero agradecerle infinitamente a todos los hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes, los que llevan mercadería, los que muchas veces llevan también comida y verduras y carne, milanesa hecha. Hay un montón de cosas que llevan, y agradecerles infinitamente. Muchas gracias a los hermanos que están ofrendando, que están diezmando, que están sembrando en este tiempo, que es un tiempo de dificultad. También yo sé que Dios tendrá su recompensa. Dice que el que siembra con generosidad también cosecha con generosidad, y hay una bendición de parte de Dios, que el Señor va a darnos al 30, al 60 y al 100 por 1. Así que muy agradecido al Señor, agradecidos a todos los que de alguna forma o de otra están colaborando y están trabajando, a todos los líderes que están teniendo células, que están compartiendo con toda la congregación, a los jóvenes, a los adolescentes, el junior, los hombres, las mujeres, todo el ministerio. La iglesia está trabajando. Estamos agradecidos a Dios porque hay un trabajo y estamos siendo cuerpo, como dice la palabra de Dios, que somos un cuerpo y que trabajamos para extender la extensión del reino. A los que las iglesias que están bajo cobertura también le agradecemos por su amor, por su cariño, por su comprensión, por su ayuda y por estar. Gracias por estar, aunque están a distancia, los sentimos cerquita, que están acompañándonos y ayudándonos en este momento tan duro y tan difícil, pero sabiendo de que Dios está con nosotros. Y en este día yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con la adversidad, que tiene que ver con los vientos difíciles que a veces encontramos, y es cuando Jesús calma la tormenta. Y esta palabra tiene que ver cómo enfrentamos nosotros las tormentas, cómo podemos enfrentar las tormentas sabiendo de que no estamos solos, que en el medio de las pruebas, en el medio de las dificultades, está el poder de Dios, está la presencia de Dios para ayudarnos, para bendecirnos y para estar con nosotros. Así que prepare su Biblia, si quiere anotar, tome un lápiz y un papel, y vamos a compartir en este tiempo enfrentando la tormenta. Aunque esta tormenta es un poco difícil, pero sabiendo de que Dios está con nosotros. Y cuando pasamos un momento difícil, hasta el Señor tuvo que pasar por un desierto de 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua. Él pasó ese desierto, y cuando vino la tentación, también soportó la tentación porque pudo enfrentar esa tormenta con la palabra. La palabra es viva, la palabra es poderosa, la palabra es eficaz, y entonces cuando nosotros confiamos en la palabra y determinamos por medio de la palabra lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos damos cuenta que esa palabra trae bendición a nuestras vidas, trae consuelo a nuestra alma, y nosotros podemos atravesar cualquier dificultad sabiendo de que Dios está con nosotros. Yo quiero que vaya a la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Este milagro o esta palabra se encuentra en los 3 evangelios. Se encuentra en Marcos, en Mateos y en Lucas. Pero vamos a mirar
el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el verso 22, 23, 24 y 25. En esta ocasión voy a compartirle la versión de la NTV, la traducción viviente, y dice de esta manera: vamos a compartir la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Dice en el verso 22: un día subió Jesús con su discípulo a una barca. Crucemos al otro lado, le dijo Jesús. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió, y entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Fíjese lo que marca la palabra. Corrían gran peligro. También corría peligro Jesús, porque allí estaba el Señor con sus discípulos. Los discípulos fueron a despertarlos. Le dijeron: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Y gritaron. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas, a la tormenta, se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y el Señor le hace una pregunta a los discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? El Señor le hace esta pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes? Le dijo a sus discípulos el Señor. Con temor y asombro, ellos se decían unos al otro: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Vamos a tener un minuto de oración por esta palabra y a pedirle que Dios nos dirija y que nos lleve a lo que Él quiere mostrarnos en este día a través de la palabra de Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, pidiendo una vez más que tu gracia, tu Santo Espíritu, pueda estar en este momento en cada hogar, en cada familia, allí donde estamos reunidos a través del internet, pero estamos en un solo espíritu, creyendo en el poder, en tu gracia y en tu Espíritu Santo. Que la palabra pueda entrar al espíritu, pueda llegar a lo profundo del corazón y pueda actuar en el cuerpo para salud, para liberación, para que pueda experimentar el toque de tu Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, nos cuenta esta historia que, como le dije al principio, la relata Mateo, Marcos y en Lucas, donde estuvimos nosotros leyendo la palabra del Señor. El Señor estaba cansado. Si usted mira la palabra de Dios, Él había estado, no era como ahora que tenemos la oportunidad de tener un teléfono, un celular, de comunicarnos, de hacerlo a través de una plataforma para tener una reunión, compartir con otras personas. No, Él tenía que moverse de un lado hacia el otro, estar con la gente, compartir con la gente. Lo que vemos que el ministerio del Señor también fue muy agotador y que tenía muchos compromisos, y Él tenía que desarrollar la tarea de extender el reino de Dios en la palabra del Señor. Cuando le habla en estos versículos, le dice: pasemos al otro lado, o sea que tenía la plena seguridad que iban a pasar del otro lado. Los discípulos, si ustedes se acuerdan, algunos de ellos eran grandes pescadores. Ellos sabían lo que hacían, conocían el lago, conocían el mar de Galilea, conocían ese lugar porque ello era su lugar de trabajo y ellos estaban allí haciendo algo que conocían, o sea que tenían la confianza que iban a poder cruzar al lago, que iban a poder llegar del otro lado. Pero de repente dice la palabra de Dios que se levantó una tempestad, que vinieron grandes vientos. En algunos lugares nos dice que este lago
podía tener ola hasta de 6 metros. Así que nos damos cuenta que es un lago que hasta el día de hoy, el mar de Galilea, muchas veces tiene tormentas grandes. Fue una de estas tormentas que le vinieron mientras estaban con los discípulos. Si usted quiere mirar en Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 37, usted va a encontrar ahí que dice, en los versículos de Marcos, dice que el agua estaba entrando dentro de la barca. O sea que la barca estaba en peligro de hundirse. Los discípulos hicieron todo lo posible, lo que nosotros vemos, que los discípulos hicieron todo lo posible por tener una solución a ese problema. Como ellos eran pescadores y eran gente que sabía manejar la barca, hicieron todo lo posible para arreglársela, hasta que llegó el momento que no pudieron hacer nada, absolutamente nada, y ahí tuvieron que despertar al Maestro. Yo creo que por un lado el Señor estaba confiado en los discípulos, porque ellos eran maestros de lo que estaban haciendo, eran pescadores, conocían las barcas, conocían los vientos, conocían las olas, habían estado muchas veces en ese lugar. Algunos hasta de niño habían estado, porque la historia nos cuenta de que muchos de ellos tenían como una empresa donde vendían los pescados y tenían barca para salir a pescar, y eso era lo que le traía el alimento para poder vivir. Nosotros encontramos que allí el Señor le dice confiadamente a los discípulos: pasemos al otro lado, vamos del otro lado. Y Él se puso a descansar. Fíjese, cuando usted lee la historia, que el Señor dormía muy plácidamente, que la tormenta a Él no lo despertó. Lo tuvieron que despertar los discípulos. Fueron los discípulos que se acercaron y le gritaron: Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Estamos en peligro. Maestro, nos vamos a ahogar, no sabemos qué hacer. Y esto también nos enseña a nosotros. La Biblia dice que, por lo menos, el padre de Juan y Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, ellos tenían como una compañía de pesquera. Era que con eso ellos podían vivir. O sea que fue una tormenta repentina la que atacó en aquel momento a la barca y donde estaban los discípulos junto con Jesús. Fueron los discípulos que tuvieron, como le dije, que tuvieron que gritar y salir corriendo como decimos nosotros, a zamarrearlo al Maestro. Maestro, perecemos, Maestro, mira lo que está pasando. Cuando el Señor se despierta, sucede algo maravilloso, que ellos quedan asombrados y ven lo que está ocurriendo en ese momento, y ellos ahí se dan cuenta de que el Señor pudo calmar la tempestad. El viento cesó, las olas cesaron y todo se aquietó. Pero fíjese, cuando le dije que estábamos leyendo la palabra de Dios ahí en Lucas, lo que el Señor le dijo a los discípulos: ¿cómo ustedes no tienen fe? Yo le pregunto a ustedes en este momento, y háganse la misma pregunta. El Señor le había dado autoridad a los discípulos. El Señor le había dado poder. Ellos tenían ese poder para calmar la tempestad. Lo podían haber hecho ellos, pero no pudieron hacerlo porque su fe no alcanzó. Eso nos enseña que muchas veces, cuando parece que nuestra fe no alcanza, hoy nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien puede traer la palabra del Padre para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña para que nosotros podamos caminar en la dimensión de Dios. Humanamente, como decimos, ellos hicieron todo lo posible para salir de ese momento de tormenta. Ellos eran diestros en la barca, eran diestros
no era la primera vez que enfrentaban un viento, no era la primera vez que enfrentaban una tormenta. Ellos lo hicieron muchas veces, pero ¿sabe una cosa? Es el poder de Dios que tuvo que intervenir. Este es un tiempo donde nosotros podemos entender que es el poder de Dios que puede venir a nuestras vidas para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos de su gracia, de su presencia, de su bendición, para que nosotros podamos entender todo lo bueno que Dios nos quiere dar por medio de la palabra. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros esperamos en Dios, confiamos en Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien por la palabra. Sabemos que Él tiene una palabra y nosotros confiamos en esa palabra para que Él pueda intervenir en nuestras vidas. Aquella tormenta cesó y los discípulos vieron lo que había pasado en ese mismo momento. La tormenta tan fuerte que parecía que iba a hacer que el barco se hundiera y ellos se iban a ahogar, de repente todo se aquietó, todo se calmó y todo se hizo diferente. Qué bueno es cuando nosotros podemos mirar ese poder extraordinario de sabiendo que Dios está con nosotros. Lo maravilloso es que el Señor está con nosotros. Dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Que cuando nosotros nos ponemos en oración, Dios puede hacer la obra. Que este tiempo de tormenta, que este tiempo de pandemia, nosotros podemos confiar en el poder y en la presencia de Dios. Creyendo que Él nos va a ayudar en situaciones difíciles y que Él va a estar con nosotros. Confiando que así como los discípulos fueron a buscar al Señor, nosotros hoy podemos llegar a Jesús para confiar en su palabra. Y como le dije hace un momento, el Espíritu Santo está con nosotros. La presencia de Dios está en nuestras vidas para ayudarnos, para que nosotros podamos alcanzar la victoria prometida que Dios tiene para usted y para mí. Porque hay una victoria, hay una palabra que el Señor nos promete, hay una palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros podemos orar, cuando nosotros podemos ir a Dios creyendo en la bendición del cielo y sabiendo que Él puede darnos el poder de la palabra, el poder de su presencia, nosotros vamos a ver que esa palabra, como dije al principio, es viva, es poderosa. Dice en Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 39, dice, Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, le dijo, silencio, cállate. Y todo quedó completamente tranquilo. Esa es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Los discípulos quedaron asombrados. Nosotros sabemos que tenemos un Dios de milagro. Nosotros sabemos que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Lo leímos en Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 25 al principio. Todo se calmó, todo se terminó. Jesús estaba allí. Ellos habían visto el poder del Señor, sanando a un ciego, sanando a personas que estaban leprosas, endemoniados que el Señor libertaba. Ellos pudieron ver a Jesús aún resucitar muertos. Ellos vieron la gracia, ellos vieron el poder de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra que permanece por siempre y para siempre. Y esta palabra nos da la bendición para que nosotros nos podamos aferrar a ella. Yo sé que quizás puedes estar pasando un momento difícil y puedes estar atravesando un momento quizás con poca fuerza, pero quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, ten confianza en este día.
Aférrate a la palabra. Comienza a creer en ese Dios todopoderoso. Mira por fe al que puede hacer lo imposible posible delante de su presencia. Él puede hacer lo posible en este día. Él puede hacer lo posible a través de la palabra, porque nosotros estamos creyendo que la palabra es viva, que la palabra es poderosa. Hoy nosotros podemos saber que cuando nosotros vamos a ese Dios todopoderoso, hay una palabra que va a cambiar, hay una palabra que va a ser transformada. Todo calmó, todo se quedó tranquilo y el poder de Dios actuó en ese momento. Los discípulos lo miraron al Señor maravillados y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Nosotros sabemos quién es, porque resucitó de los muertos, porque tiene vida, porque está intercediendo por nosotros, porque Él es el gran yo soy, porque Él nos acompaña cada día, porque la Escritura dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hoy nosotros podemos aferrarnos a la palabra, hoy nosotros podemos creer en la palabra. Estamos aferrados a la palabra. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy yo puedo sentir que Él está. Hoy yo puedo saber que Él está, porque es la promesa, es la palabra. La palabra tiene poder, porque la palabra es autoridad. Cuando Él habló la palabra, el viento pudo obedecer. Las olas se pudieron aquietar por la palabra. Hoy cuando nosotros creemos, confesamos la palabra, esa palabra viva, esa palabra poderosa que el Señor nos ha dado para que podamos confiar, para que podamos creer, entonces nosotros podemos entender que Él nos da a nosotros la bendición del cielo. Acuérdese que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que quería que Jesús tuvieran los discípulos? Fe, que pudieran creer, que pudieran creer. Él simplemente le dio una muestra de la palabra, le habló a la palabra. Hoy nosotros podemos tener ese mismo poder. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesús: mayores obras de la que hice yo, la van a hacer ustedes. ¿Y por qué la van a hacer ustedes? Porque ustedes están acompañados por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acompaña y vamos a ver cómo se calma la tempestad. Vamos a ver cómo atravesamos ese mar que parece que vienen olas difíciles, pero lo vamos a atravesar porque estamos confiando en la presencia y en un poder que todo lo puede y que todo lo hace. Dios es fiel. Somos nosotros que tenemos que ser fiel a Dios. Somos nosotros que tenemos que atrevernos a creer en la palabra, a saber que por medio de la palabra somos más que vencedores. La Biblia dice: si nosotros confiamos en la palabra, somos más que vencedores. Vamos a ayudar a nuestra familia porque vamos a darle el testimonio de que Dios es maravilloso, que Él es fiel, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él puede hacer lo imposible posible, que en el medio de la dificultad, en el medio del problema, yo puedo aferrarme a la presencia y al poder de Dios. Jesús calmó la tempestad en ese momento y algo maravilloso sucedió. En este día algo puede suceder en tu vida, en tu mente y en tu corazón, porque la presencia de Dios es real. La presencia de Dios es genuina. La presencia de Dios es verdadera. Nosotros encontramos otro milagro allí en el libro de Lucas. En el capítulo 7, del 11 al 17, el Señor salía del pueblo y cuando salía del pueblo se encontró con una mujer
que estaba llorando amargamente. Esta mujer lloraba porque su hijo había muerto. Esta mujer, la Biblia habla como la viuda de Naín. Esta mujer era una viuda, ya su esposo había muerto. El único sustento que tenía era su hijo. En la antigüedad el hijo mayor era el que se hacía cargo de la casa. Esta mujer lloraba por su hijo, se quedaba sin alimento, se quedaba con un montón de problemas. Pero de repente el Señor se encontró con esta dificultad, con esta tormenta tan difícil. Y allí el Señor dice que se acercó a donde estaban el joven muerto y le habló al joven muerto, y el que estaba muerto, dice la palabra de Dios, resucitó. Todo cambió. ¿Ve? Es extraordinario cuando nosotros podemos ver que todo cambia por el poder y por la palabra de Dios. En Lucas 40 al 56 tenemos otra historia. Es la historia de Jairo, dice la palabra de Dios. Un principal de la sinagoga, su hija gravemente enferma, muy gravemente enferma. Él se fue a buscarlo al Señor, fue a ver si podía encontrarse con el Señor, pero cuando se encuentra con el Señor, uno de sus criados, uno de sus casas, viene y le dice: es tarde, ya es tarde, no molestes al maestro, tu hija murió. Sin embargo, el Señor le da una palabra y le dice: Jairo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Escucha esta palabra en este día porque es para ti. Al que cree, todo le es posible. Esta es una tormenta difícil para Jairo, pero él va a donde está Jesús de Nazaret y se encuentra con Jesús. Y cuando Jesús llega a su casa, sucede el milagro. La niña que estaba muerta le habla a su oído y la niña resucita, se incorpora y él devuelve a aquella niña a sus padres. ¿Cuántas cosas podemos contar de Jesús? ¿Cuántas cosas podemos hablar del Maestro? ¿Cuántas cosas podemos decir nosotros que hemos visto el milagro del Señor? ¿Cuántas personas hemos escuchado dar testimonio de que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es maravilloso? Saca la duda, quita la incredulidad y permite en este día que el poder maravilloso de Jesucristo pueda actuar en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón para cambiar tu manera de ser y creer en el poder de Dios. Termino. Y creo que si puedes atravesar esta tormenta tan difícil, Dios te va a dar la fuerza, porque allí está el poder de Dios y la presencia de Dios para darte una salida. Él no cambia, ni ha cambiado. Él permanece fiel. Cree ahora. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea tu problema. Ahora confiamos en el poder. Ahora confiamos en la palabra. Ahora creemos que Él lo puede hacer posible. En el nombre de Jesús. Señor, yo ruego por cada uno de aquellos que están mirando este programa. Cada una de las personas que está pasando por una necesidad, sea física, mental o espiritual. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda enfermedad, todo virus, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo germen que sea seco de raíz, en el nombre de Jesucristo, para que tu poder, tu palabra, pueda obrar en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Que en este día la bendición de Dios repose sobre tu corazón. Que en este día el Espíritu Santo reine en tu vida, en tu alma y en tu propio ser. Y el Señor te colme de sus más ricas y abundantes bendiciones. No se olvide que estamos los martes, los sábados con los jóvenes, los adolescentes y los domingos compartiendo la palabra del Señor. Él es fiel y Él quiere que cada día nos aferremos a su palabra. Para el que cree,
todo le es posible.